Bueno, en la clase de hoy vamos a ver las propiedades de la luz. Ya hemos visto cómo funciona la cámara fotográfica, cómo es el proceso en que la luz a través del mecanismo de la cámara hace que se generen imágenes y se genere una fotografía. Hemos visto también las propiedades y las características de una cámara fotográfica y ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de la luz. ¿Por qué las propiedades de la luz? Porque la luz es la que genera la imagen fotográfica. Si yo no tengo una imagen, si yo no tengo luz, no tengo la imagen, no tengo la fotografía. Entonces, para poder realizar eso tenemos que conocer la luz, tenemos que dominar la luz, tenemos que controlarla. Y aquí vamos a ver todos los elementos que la componen para poder entenderla y poder saber controlarla y lograr las imágenes que deseamos. La primera de las propiedades de la luz es la intensidad. La intensidad se refiere a la cantidad de luz que hay en la escena. Podemos tener mucha luz, podemos tener la luz adecuada o menos luz de la necesaria. Entonces, como vemos en la primera imagen, hay más luz, más intensidad de luz y eso hace que los colores se estallen, que las sombras se pierdan y que los blancos pues también se sobreexpongan. En la última imagen entonces tenemos una foto con poca intensidad de luz, en esta ya tenemos, está subexpuesta, ya los colores se ven opacos, se pierden muchas partes de la imagen, los blancos se pierden y pues perdemos un montón de información que estaba antes en la luz. Y por último, en la imagen de la mitad, pues tenemos una imagen con una exposición correcta donde se ven los tonos de blancos con sus respectivas tonalidades o texturas, se ven bien los colores y los tonos, las sombras y podemos ver perfectamente el color. Cuando estábamos mirando en el tema anterior que el color era subjetivo, y era subjetivo porque según la intensidad de la luz que le caiga ese color puede cambiar o según la lejanía del color del objeto. Entonces aquí tenemos que mayor intensidad el color se ve más brillante, a menor intensidad el color se vuelve oscuro y opaco y nos damos cuenta que eso pues es totalmente real. Otra de las propiedades es la calidad de la luz. Todo esto lo vamos a ver ahora cuando hagamos los ejercicios prácticos. Entonces la calidad de la luz nos habla es del tipo de luz que recibimos. Cuando vamos a hacer los ejemplos que les voy a dar basándonos en la luz del sol, que es la luz natural y son las cosas que vemos diariamente. La luz dura es esa luz que sale de su fuente, en este caso el sol, y llega al objeto sin ninguna interrupción. Entonces hablemos de un día a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, a las 10 de la mañana, que no hay sol, que no hay nubes, que el sol está cayendo directo y nos damos cuenta que las sombras que se generan son sombras duras, son sombras muy nítidas, muy definidas. Esa es la luz dura, la luz que no tiene ninguna interrupción. En este caso no hay nubes que estén en el cielo. Entonces nos cae ese sol directo, ¿cierto? Y genera esa sombra totalmente definida, totalmente nítida, negra, oscura totalmente, donde hay mucho contraste en esa sombra. Esa es la luz dura. Cuando hablamos de luz difusa es cuando ya hablamos de que salió una nube que tapa un poco el sol y esa sombra ya se pone difusa, ya se pone suave, ¿sí? Ya no se ve nítida, ya se le ve ese desvanecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la luz choca en la nube viene siendo una superficie translúcida. Es decir, no es opaca totalmente, no es transparente totalmente, sino que es translúcida. Deja pasar luz, pero a la vez también detiene algo de luz. Entonces, cuando pasa la luz a través de la luz se comporta en su dirección, siempre va en línea recta, pero va en todas las direcciones. Cuando la luz va en línea recta hacia la nube y choca con la nube, parte de esa luz se queda ahí, muy poca, pero la mayoría de la luz atraviesa la nube, pero cambia de dirección. Entonces, al cambiar de dirección, hace que la luz se difumine. Por eso vemos que las sombras se suavizan.
Es como cuando una bola de billar le pega al triángulo de las bolas de billar y cada bolita coge para un lado diferente. Así hace la luz. Sigue la dirección, pero sigue en línea recta, pero cambiando de dirección. Entonces aquí viene una teoría y es que esa difusión de la luz se logra primero pues porque hay un objeto que obstaculiza ese paso de la luz. En el estudio, ¿cómo lo vemos? Pues con los softbox, las sombrillas, por eso en estudio usamos softbox de diferentes tamaños, sombrillas translúcidas, sombrillas plateadas o blancas, porque nos hacen que la luz rebote a diferentes direcciones y se difumine la luz. Entonces, la teoría nos dice que entre más grande sea ese difusor, más suave se va a volver la luz. Y entre más cerca esté al sujeto, más se suaviza la luz. ¿Por qué? Porque al acercarse hay un tamaño relativo. Es decir, el Sol es inmenso, es mucho más grande que la Tierra, pero por estar tan lejos, lo vemos pequeñito. Entonces, aquí la teoría se confirma. A la luz estar tan cerca, suaviza, al estar más lejos, se endurece la luz. Entonces, por eso la luz del sol nos llega aquí como una luz dura. ¿Por qué? Porque aunque es más grande, por su distancia relativa, el tamaño es más pequeño. Entonces, por eso la luz es dura. Si yo tengo softbox un softbox de 1 metro por 1 metro y me lo pongo a 1 metro de distancia de mi cuerpo, pues voy a difuminar muy bien mi cuerpo. Si lo pongo a 50 centímetros va a difuminar muchísimo más porque ya no va, en relación a mí ya no va a ser 1 metro por 1 metro, sino un poco más grande. Pero si lo alejo 5 metros, ese softbox va a quedar como si fuera de 20 centímetros o de 10 centímetros o de 15 centímetros. Va a quedar más pequeño por la distancia, ese tamaño relativo. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que entre más grande la fuente de luz o más cerca, más difusa es la luz. Y entre más lejos y más pequeña, más dura va a ser la luz. Por eso en estudio tenemos softbox grandísimos como podemos tener softbox más pequeños, dependiendo qué queramos iluminar. También es muy diferente iluminar un zapato a iluminar una persona. Y la luz suave es pues ya la luz totalmente difusa, entonces ya no estamos hablando de que una nube se atravesó en el sol, sino que es un día nublado, es un día opaco. Entonces, ¿qué pasa con la luz suave? Son esos días opacos, grises, ya la luz no se ve aparentemente, pues sabemos de dónde viene, pero aparentemente no tiene una definición en las sombras. Uno ve las sombras y uno dice, pero ¿como para qué lado va la sombra? Recordemos que si la luz viene de izquierda a derecha, la sombra va a salir hacia la derecha. En la luz suave esa dirección tira a perderse. ¿Por qué? Porque como la luz es tan suave, pues las sombras se difuminan tanto que tienden a perderse, a parecer que no hubiera una sombra como muy definida. Aquí cuando hablamos de calidad de luz, lo primero que tenemos que pensar es que no hay luz mala ni luz buena. No quiere decir que la luz mala, la luz dura sea mala o sea buena, o la luz difusa sea mala o buena, o la suave sea mala o buena. Dependiendo del tipo de producto al que queramos hacerle fotografías, pues vamos a escoger el tipo de luz que queramos usar. Cada tipo de luz que usemos va a dar un look completamente diferente. Y según ese look que nosotros queramos transmitir de ese producto o de esa persona, pues vamos a utilizar un tipo diferente de luz. Si yo quiero hacer ver a un hombre más fuerte, más robusto, más dramático, le voy a colocar una luz dura que haga unas sombras fuertes, marcadas. Pero si quiero hacer ver a una niña muy angelical, voy a usar una luz suave o una luz difusa. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que quiero lograr visualmente, pues voy a utilizar un tipo de luz. Entonces hablamos de que la luz se suaviza cuando tenemos un obstáculo que llamamos, en este caso, una nube o un softbox o una sombrilla. Entonces aquí vienen ya esos elementos que hacen que esa luz se pueda difuminar. ¿Y cómo entender estos elementos? Entonces tenemos la difusión. La difusión es esa propiedad de la luz, la cual al atravesar
una superficie translúcida cambia de dirección y por eso se suaviza la luz, por eso se difumina. ¿Ok? Es el cambio de la dirección de la luz y el tamaño, como les hablaba ahora, el tamaño de ese difusor pues también genera una difusión mayor o menor. O la cercanía también genera una difusión mayor o menor. La reflexión es otra propiedad. Entonces en la reflexión hablamos que recuerden que nosotros vemos a través de la luz reflejada en los objetos. Nosotros no vemos la luz, vemos cómo se reflejan los objetos y vemos los objetos a través de la luz. Entonces todo refleja. Y esa reflexión de la luz la usamos en fotografía cuando tenemos un reflector blanco, por ejemplo, o un reflector plateado, y nos rebota la luz, nos la refleja y usamos ese reflejo para iluminar. La luz al devolverse, al rebotar, al reflejarse, también se difumina. En el blanco se difumina mucho más suave y en el plateado se difumina, el reflejo de la luz, perdón, es mucho más fuerte. En el blanco el reflejo es suave, pero en el plateado el reflejo es mucho más fuerte. Es como cuando reflejamos sobre un espejo, la luz pasa, rebota casi completamente. En el blanco parte de la luz, al difuminarse tanto, pues se suaviza mucho, pero en el plateado se devuelve con mucha fuerza. En el dorado también hay reflectores dorados o plateados. El dorado se usa mucho pues para el tema de fotografía de modelaje. Entonces en modelaje, ya les voy a mostrar aquí un difusor. En modelaje se usa mucho en fotos de vestidos de baño el difusor plateado. Entonces ya les voy a... ¡Ay, no tengo internet! Por eso estoy haciendo esta clase así, ya me acordé. Bueno, yo les subo en el material, les voy a colocar unas fotos de los reflectores. ¿Qué venden en fotografía? Hay unos reflectores que se llaman 5 en 1. Y esos reflectores vienen un difusor, que viene una telita translúcida, que es como tela de impermeable, que es translúcida, que es la misma que usan los softbox o las sombrillas. Y a eso lo envuelve como si estuviera dentro de un bolsillo, una bolsa, y esa bolsa pues se usa en las 4 caras. Entonces una cara es color negro, otra cara es plateada, otra cara es dorada y la otra es blanca. Y ese bolsillo pues se puede voltear. Entonces yo puedo tener la cara blanca o la negra o la dorada y la plateada. Por eso se llama 5 en 1. Entonces yo uso esos los tres, perdón, blanco, plateado, dorado como reflectores. Uso el negro para esta última propiedad, que es la absorción. Y uso el difusor para esta propiedad. Entonces esos difusores, esos reflectores son muy útiles en fotografía porque podemos controlar aquí estas propiedades de la luz. Y la absorción, para que la entendamos, entonces es la propiedad que tienen algunos superficies de no rebotar la luz, de no reflejarla. Entonces sabemos que los colores claros y los blancos tienen la mayor reflexión de color y los colores negros o oscuros tienen la menor reflexión, es decir, la mayor absorción. Entonces, esa superficie negra lo que me va a ayudar es a evitar reflejos que no quiero tener en la fotografía, en el producto o en la persona. Entonces uso el color negro para hacer más contraste, que las sombras sean más contrastadas, o solamente para evitar reflejos parásitos o indeseados. Entonces aquí manejamos con ese tipo de reflectores, manejamos las propiedades de la luz. Entonces esto es bastante importante que lo entendamos. ¿Cuándo debo usar el blanco? ¿Cuándo debo usar el plateado? Pues eso depende de qué tanta luz quiero devolver, qué tanta luz quiero reflejar, cómo, lo que hablamos ahora, qué luz quiero tener para mi fotografía. Entonces ahora cuando veamos los ejemplos, cuando hagamos los ejercicios prácticos, nos vamos a dar cuenta de la diferencia de una reflexión plateada o blanca, o de la luz difusa, o cómo absorbemos la luz con el negro. Otro de las propiedades de la luz es el color.
Ya la habíamos visto cuando hablamos del balance de blancos en fotografía, en la cámara, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la luz tiene una temperatura y esa temperatura nos da una tonalidad. Entonces, como les decía, en los atardeceres son cálidos, las mañanas son frías, hay tipos de luces de bombillos que tienen una temperatura y que nos dan una tonalidad y debemos aprender a manejarla para que nuestras fotos se vean reales, ¿sí? Que nuestros productos se vean de los colores que son. Por lo menos cuando yo voy al jardín botánico a hacer fotografía, como hay tanto verde, hay tanta naturaleza, casi siempre mis fotos llegan con ese pequeño tinte, esa pequeña, se me olvida la palabra ahora, eh, de verde, ese poquito de verde, la piel, la ropa, se tiende a ver con ese poquito de verde. Entonces, yo cuando voy a hacer la edición, pues tengo en cuenta bajarle un poquitico al verde, compensarlo, entonces lo compenso con rojo para que ese verde se suavice, ¿sí? Ese verde se baje esa tonalidad y no se vean esas fotos verdosas. Entonces el tema del color es bastante importante, así como a veces lo quiero esconder, a veces lo quiero resaltar, entonces a veces resaltamos los colores cálidos cuando tenemos fotografías, por ejemplo, que quieren evocar el romance, el amor, ¿cierto? Eh, y dependiendo del color, pues voy a tener un concepto o voy a dar un look diferente también. Entonces, el color lo puedo corregir para tener mayor claridad en la imagen o lo puedo acentuar para generar un concepto, una idea. Bueno, aquí vemos otros ejemplos del tema de la luz, los grados Kelvin, más o menos qué temperatura manejan. El último elemento o propiedad de la luz es la dirección. Dependiendo dónde esté la luz en relación al sujeto y en relación al fotógrafo, pues ese objeto se va a ver diferente. Ese objeto va a tener un look diferente. Yo puedo hacer una foto de una persona en un solo puesto, pero si yo cambio la dirección de la luz, lo voy a hacer ver totalmente diferente. Entonces, si yo uso una luz frontal, ¿qué es la luz frontal? La que está de frente a la persona. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo estoy en un reloj, el modelo está en el punto medio del círculo, yo estoy en el 6 y la luz frontal está en el 6, o sea, está adelante, está conmigo como fotógrafo y le está cayendo de frente a la persona. ¿Qué pasa con este tipo de luz? Que minimiza el volumen. Las sombras eh, también se acaban. ¿Por qué? Porque al iluminar de frente, pues estoy quitando toda sombra posible. Las sombras van hacia atrás y no las vamos a ver, o se van a ver muy pocas sombras. Esto pues nos da un tema de color bastante claro, bastante bonito. Los colores se van a ver puros, se van a ver brillantes, porque la luz está cayendo de frente. Pero estamos minimizando el tema del volumen. O sea, aquí ya no vamos a tener ese efecto que genera la sombra. Recuerden que cuando uno aprende, ustedes que ya han visto el tema de dibujo o de ilustración, se dan cuenta que lo más importante cuando uno dibuja no es la luz, es la sombra. Es como yo con la sombra genero volúmenes, genero texturas, genero formas. Entonces aquí en la luz frontal estoy minimizando ese volumen, estoy minimizando la, la forma. La luz trasera, entonces si yo estoy en las 6, mi modelo está en la mitad, esa luz estaría a las 12. Esta luz acentúa las sombras, es decir, vamos a marcar sombras. ¿Por qué? Porque la luz está detrás. Entonces todas las sombras van a estar fuertes, marcadas, el color se va a disminuir, se va a atenuar, esa luz va a quedar, ese color solamente se va a ver donde alcance la luz a pegar, pero se va a ver como vimos ahora en la subexposición, entonces los colores se van a ver opacos, pero vamos a definir el contorno de los objetos. Entonces esta luz se usa más que todo para esto, para definir a los objetos por su contorno, por su silueta, ¿sí? La luz lateral es la que yo estoy a las 6, la luz puede estar o a las 9 o a las 3, es decir, completamente de lado. Esta efectivamente me acentúa el relieve, ¿sí?
porque estoy generando una luz y una sombra, entonces eso también me crea volúmenes, me crea texturas y las sombras se van a ver largas, porque todo está creando sombra en ese momento. La luz cenital, entonces ya no hablamos del plano del piso, sino que estamos hablando hacia arriba, entonces la luz cenital es la luz que viene completamente desde arriba, ¿sí? No quiere decir que 90 grados, a veces se coloca un poquito hacia atrás, o sea, hacia las 12, para que nos genere una separación entre el objeto y el fondo. Entonces esta luz cenital lo que nos ayuda es hacer esa separación entre fondo y frente. Y la luz nadir es la que vemos desde abajo. Ya no estamos hablando de arriba, sino de abajo. Entonces, estos objetos iluminados desde abajo, pues nosotros siempre los hemos visto como una luz extraña, porque en la naturaleza no vemos que la luz venga del suelo. ¿Dónde vemos nosotros la luz que venga desde abajo? En las películas de terror, casi siempre esas películas iluminan de abajo para acentuar ese look de terror, de miedo, ¿cierto? Entonces, esa luz nadir que viene de abajo, pues nos da esa sensación de que es algo raro, de que ahí hay algo mal. Pero bien usada es una luz que nos ayuda cuando estamos manejando luz frontal. Porque en la luz frontal estamos creando unas sombras muy fuertes, pero muy pequeñas, y si queremos iluminarlas, usamos luz nadir. Entonces, más adelante vamos a ver los ejercicios. La sombra, hemos hablado aquí en la parte anterior de la sombra. La sombra es un tema demasiado importante porque les decía que la sombra es la que genera la realidad. Yo con la luz muestro los objetos, la luz me muestra la realidad, pero la sombra es la que me da la sensación de volumen, textura, forma y profundidad. Entonces, tenemos las partes de la sombra. La sombra tiene en su lado más suave, aquí debajo de la cara de la modelo, de la novia, pues esta es una pareja, o aquí donde alcanza a verse todavía un poco iluminada la piel del novio, aquí también un poco en el saco. Esta sombra que es suave la llamamos la penumbra, es la sombra suave, es la parte clara de la sombra. Cuando empieza la transición de la luz hacia la sombra, es la sombra más clara. La umbra es la sombra oscura, entonces aquí ya hablamos por ejemplo de esta zona de la cabeza, aquí debajo del brazo, aquí en este lado, aquí en la cabeza del novio. Ya estamos hablando de la umbra, que es la sombra negra, la parte más oscura. Entonces es donde ya tenemos oscuridad completa. Y tenemos la antumbra. La antumbra es este brillito o este destello que genera el contorno. Entonces todo este brillito que vemos aquí, todo este brillito que pasa por la cara de la novia, por su cabeza, el cabello, esa es la antumbra. En la naturaleza, ¿cuándo vemos la antumbra? En los eclipses. Entonces cuando hay eclipse de sol total, lo que estamos viendo es que se forma un halo alrededor y ese halo es la antumbra. Por eso en fotografía pues aprovechamos ese efecto para hacer contornos, lo que hablamos ahora. Esta es una luz trasera y esa luz trasera genera contornos. Entonces cuando queremos crear imágenes de pronto más artísticas, pues usamos esta luz trasera y creamos siluetas y creamos contornos. Muy bien, entonces ahora para entender un poco cómo utilizamos la luz en fotografía. Ya vimos sus propiedades, cuáles son los efectos de la luz y ahora cómo los uso en fotografía. Entonces en fotografía siempre tiene que haber una luz principal. Esa luz principal es la luz con la que yo voy a iluminar mi objeto o sujeto. Yo puedo estar en exteriores a la luz del sol, pero llevo mi flash. Yo puedo decidir si el sol o el flash va a ser mi luz principal, o sea, con qué luz voy a medir yo la exposición de mi foto. Tenemos que tener muy presente cuál va a ser nuestra luz principal porque esa es la luz que vamos a usar para iluminar el objeto. En este caso, por ejemplo, mi luz principal es esta, es una sola y está como luz trasera, ¿sí? Puedo usar el sol, puedo usar un flash, puedo usar una linterna, pero tiene que haber una luz. Y esa primera luz que vamos a usar
para iluminar el objeto es la luz principal. La luz de relleno, cuando nosotros usamos una luz, pues efectivamente se genera un efecto que se llama la sombra. Esa sombra puede ser muy oscura dependiendo si la luz es dura o es difusa. Entonces, si esa sombra yo la quiero suavizar, es decir, que no sea tan oscura, sino más bien aclararla un poco, entonces yo uso la luz de relleno. Y esa luz de relleno yo la aplico donde están las sombras para atenuar esas sombras, para suavizarlas. Entonces, básicamente la luz de relleno es un control al contraste entre la luz y la sombra. Si yo no quiero tener esos contrastes duros entre luz y sombra, pues voy a tener una luz de relleno para que me suavice esa sombra. La teoría nos dice que la luz de relleno debe estar a la mitad de potencia de la luz principal. Entonces, volvemos al cuento de las fotos en el parque. Digamos que voy a usar el sol como luz principal, yo voy a exponer con la luz del sol, pero me está generando unas sombras hacia el otro lado del cuerpo, hacia el otro lado de la cara. Entonces yo voy a usar mi flash como luz de relleno y voy a iluminar hasta que yo vea que esa sombra se suaviza un poco. La teoría, como les digo, nos dice que debe estar a mitad de potencia. Si yo usara dos flashes, pues uso un flash a full potencia y el otro a un medio de potencia. Pero no quiere decir que yo pueda usar esa luz más fuerte o más suave. Es decir, que mi sombra quede mucho más iluminada o menos iluminada, solamente un toquecito de luz. Entonces yo puedo decidir qué tanta luz puede tener mi luz de relleno o qué tanto quiero que esa sombra se vea más clara o más oscura. Aquí vemos que, bueno, un reflector puede ser la luz de relleno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, me fui sin flashes, voy a hacer unas fotos en exteriores, tengo mi luz del sol, ilumino a mi modelo y al otro lado queda oscura. Entonces, ¿qué hago? Pongo el reflector blanco o el reflector plateado. Entonces, si pongo el blanco, más o menos lo que nos dice la teoría es que es más o menos la mitad de la reflexión de la luz, que es la que refleja. Entonces, tenemos una difusión de esa luz, una claridad de esa sombra, y ahí estamos usando el reflector como luz de relleno. Pero si pongo el lado plateado, esa reflexión de la luz va a ser más fuerte. Entonces, pues voy a suavizar esa sombra, pero con mucho más luz, con mucho más fuerza. Y no quiere decir que una esté mal, otra está bien. Eso depende de cómo a mí me parezca que se vea bonita esa foto o mejor esa foto. Y la luz secundaria es la luz que usamos ya no para iluminar o para rellenar, sino que la usamos como luz que nos ayuda a crear ambiente. Entonces yo puedo usar esa luz, por ejemplo, para iluminar el fondo, o puedo usar esa luz para eh, crear brillos en el cabello, ¿cierto? Yo la puedo usar ya como una luz adicional, por eso se llama secundaria, porque es una luz adicional que la voy a utilizar para generar ambiente, para crear sensaciones de tridimensionalidad o de volumen. En todas las fotografías que tengamos, siempre vamos a tener por lo menos una luz principal. Puede ser que no tengamos ni luz de relleno ni luz secundaria, o puede ser que usemos una luz principal con una luz secundaria y dejemos las sombras marcadas. O si estoy usando una luz suave, pues no voy a tener unas sombras tan negras, tan oscuras, pero no uso luz de relleno. O puedo usar una luz principal con luz de relleno y no usar luces secundarias, pero siempre tiene que haber una luz principal. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahora entonces en los ejercicios. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en estudio cómo se manejan las luces. Aquí hay una luz principal, aquí hay una luz que ilumina hacia el fondo, que esa es la luz secundaria, y esta otra luz que la ilumina ella por este lado, que sería la luz de relleno. Entonces, aquí vemos en este ejemplo, tengo mi luz principal hacia la modelo viniendo del lado derecho, que le ilumina la cara. Este lado quedaba totalmente oscuro, mucho más oscuro. Usé una luz de relleno, pero no tan marcada, sino más bien una luz suave, porque me gustaba ese contraste entre la piel y lo negro que está aquí abajo de la ropa. Entonces quería que se mantuviera como ese poco de oscuridad, pero lo levanté un poquitico con un reflector. Y tenemos una luz secundaria que está aplicando hacia el fondo con un color, con un gel azul.
Hablamos de geles en fotografía cuando usamos acetatos o papel celofán es lo que por ejemplo usamos más comúnmente, papel celofán para crear luces de colores. Entonces en este caso esa luz azul manejando la gama cromática, el círculo cromático, pues el azul es complementario al naranja y aquí pues predominaban los temas amarillos, naranjas y por eso colocamos el azul de fondo para que hiciera contraste. Entonces aquí están aplicadas las tres luces, luz principal, luz de relleno y luz secundaria. ¿Se pudo haber hecho solo con luz principal? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. Voy a traer acá esta fotografía para que veamos aplicado también eso. Entonces aquí tenemos una luz principal que viene de izquierda a derecha, tengo otra luz que viene de derecha a izquierda a mitad de potencia, simplemente para que estas sombras se suavicen. Está con softbox, las dos luces, por eso es una luz suave. Aquí queríamos que el vestido se viera muy bien, no se vieran sombras feas. Y estamos utilizando una luz secundaria para darle color al fondo, un color complementario. Aquí este color amarillo, que es de la misma gama de colores, para que nos ayudara a resaltar aquí el tema del vestido. Entonces vamos a ver aquí otras foticos para que tengamos más idea. Voy a cerrar acá. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía hay una luz principal que le está cayendo a ella aquí en la cara, con una sombrilla, por eso la luz aquí no se ve tan definida, tan marcada. Tiene un poquitico de difusión, muy poco, pero pues es la difusión que me da mi sombrilla translúcida. Y tengo una luz trasera, miren esta luz trasera, que me está generando ese contorno. Ese contorno viene siendo una luz secundaria, no una luz de relleno, porque aquí no estamos suavizando las sombras adelante, estamos simplemente generando un contorno. Y aquí vemos dos tipos de dirección de luz en una sola foto, y es lo que yo casi siempre hago en fotografía de modelos. Coloco la luz más o menos a las, yo estoy a las 6, más o menos a las 7, 8, ¿sí? Y la luz viene de lado, pero pongo a mirar a la modelo hacia la luz. Entonces en la cara de ella la luz está cayendo frontal, pero en el vestido está cayendo lateral. Entonces miren que aquí las sombras son bien marcadas, ¿cierto? Vamos a ver esta foto anterior. Miren acá las sombras, lo mismo. La luz viene como desde las 8, pero ella está mirando para el otro lado. Entonces miren cómo se generan estas sombras de fuertes, ¿sí? Aquí no hay luz de relleno, las sombras están muy marcadas. Está la luz trasera, que es la luz secundaria. Y miren estas sombras del vestido. Entonces son sombras largas, la sombra de la cara, sombras largas, sombras largas. Esta sombra aquí larga. Entonces, cuando yo la pongo a mirar hacia la luz, pues ya tenemos no esa umbra, sino una penumbra. Ya se suaviza. ¿Por qué? Porque ya está hacia la luz. Y tenemos esa luz de contorno. Y aquí tenemos una luz lateral, porque aquí sí el vestido está de lado. O sea, está de frente hacia mí, pero de lado hacia la luz. Entonces, por eso las sombras se ven más largas. Esta es una luz más frontal. Aquí miren, esta es la luz frontal. Aquí la tengo totalmente de frente. Miren que las sombras están aquí, muy en la cara, muy aquí abajito de la cara. Toda la cara está iluminada. Aquí no tenemos luz trasera. Aquí solamente estamos usando... Ah, bueno, hay una luz. Esa luz trasera la puse hacia un lado para que me diera este brillito chiquitico que está aquí. Y me diera un poquito de volumen en el brazo. Vida en el brazo. Miren acá que el brazo pues no quiere decir que se vea feo, pero ese brillito le da vida. Entonces tengo esa luz principal de frente. Miren que aquí las sombras no son largas. Están muy minimizadas las sombras. Aquí ya no hay sombra en el escote. Miren en la foto anterior. En la foto anterior hay sombra. En la foto anterior hay sombra. Porque la luz viene de lado. Pero en esta que está de frente ya no hay sombra. ¿Por qué? Porque estamos minimizando esos relieves. Entonces la sombra se pierde. La textura del cabello se pierde. En esta foto la textura se ve completamente bien marcada porque la luz viene de lado. Entonces miren la diferencia de la luz, ¿sí? Pero los colores de la piel, todos, bueno, en todas se ve igual de bien. Aquí más bien es cómo manejo yo las sombras.
Aquí volvemos a tener la luz de lado, entonces miren la sombra aquí larga, la luz lateral, la sombra larga aquí del cuello, tenemos unas sombras ya más largas acá, la luz otra vez trasera para que me le dé contorno, ¿cierto? Esa luz me la saca de esta oscuridad, aquí está oscura, en la parte de atrás, este brillito pues no me dio para iluminarlo un poquitico, aquí llega un poquitico en el cabello, pero esta es mucho más marcada, ¿cierto? Con más fuerza y me da estos brillos que la separan del fondo. Aquí estamos usando una luz, yo estoy a las 6, la luz está a las 7, no me gusta ponerla tan frontal, más bien un poquitico al lado, para que se vea igual, esa misma calidad de luz frontal, pero con un poquito de volumen que se está generando cuando la luz va hacia un lado. Pero miren que las sombras son un poco difusas, en algunas se ven más oscuras que en otras, pues dependiendo también del objeto, ¿no? Aquí, por ejemplo, es más oscura porque la cara no está levantada. Aquí al tener la cara más levantada, la niña pues es más suave. Aquí al tener la quijada más pronunciada hacia abajo, pues es más oscura. Pero es una luz difusa. Hay una sombrilla puesta, ¿cierto? Que me da un poquito de difusión y pues me genera una calidad de luz y de color bastante buena. Aquí, por ejemplo, la luz está totalmente lateral porque quería hacer que esta textura se viera muy marcada de esta pared. Y ella está mirando hacia la luz, entonces en todo el cuerpo está cayendo la luz de lado, de hecho ella está en la sombra, el cuerpo miren que está en la sombra, en la penumbra, el cuerpo está en la penumbra, y la cara de ella está hacia la luz, para que no hayan esas sombras feas, y miren aquí la sombra marcada, esta es una luz que pronto no tiene sombrilla, miren que aquí la luz, la sombra está muy lineal, muy línea, aquí también se ve línea, entonces de pronto en esta luz podemos, así no lo hubiera tomado yo, podemos concluir que no había sombrilla, que era el flash pelado, sin ningún difusor. Y miren las sombras largas, que genera una luz lateral. Pero esa luz lateral estaba colocada así básicamente para generar esta textura, que esa textura se resaltara. Aquí tenemos una luz frontal, yo estoy aquí atrás, bueno, frontal no, está de lado, miren acá, más o menos a las 4, pero es la luz del sol dura. Miren acá la sombra dura, se ve delineada la sombra. Esa es una sombra dura, se ve totalmente delineada. Los colores se ven vivos, se ven brillantes y pues ahí se genera la imagen, ¿cierto? Entonces miren que como yo puedo usar un tipo de luz o puedo usar el sol, también uso el flash y voy cambiando según el look que quiero dar. Entonces miren que aquí ya baja un poquitico la luz, pero pues sigue siendo una luz dura. Miren aquí las sombras bien marcadas. Aquí estoy con un flash, la luz dura. Y aquí ya uso una luz suave. Entonces miren ya cómo cambia el aspecto de la cara. Aquí se ve marcada la sombra y aquí se ve una sombra suave. Ya se pierde ese contraste, entonces ya vemos una transición suave entre la luz y la sombra. Luz lateral, ¿para qué? Para generar esta textura. Y miren las sombras largas, pero ella mirando hacia la luz, siempre ella mirando hacia la luz para que en la cara de ella sea luz frontal. Entonces aquí vemos todos los volúmenes de lo que nos da la sombra, ¿cierto? En el brazo, en esta bufanda, llamémosla. Miren que hay mucha textura aquí. Aquí donde está cayendo la luz de frente, pues casi no se ve textura, de hecho se pierde un poco. Pero aquí donde ya empieza la luz a caer de lado, ya se generan muchas sombras y se genera toda la textura y el volumen. Entonces miren cómo se ve la diferencia de una luz de frente a una luz que está cayendo de lado. Igual acá. Aquí la luz está cayendo de frente. Aquí está más, le puse la sombrilla más cerca. La luz es mucho más suave. La penumbra es más bonita. Es mucho más suavecita esa penumbra. Así me evito yo usar una luz de relleno. Cuando yo uso una luz difusa, bien utilizada, me evito usar una luz de relleno porque no tengo sombras tan marcadas. Aquí vemos el chal, casi no hay, pues aquí se ve igual la forma, la textura, pero aquí se ve mucho más marcada la textura que acá.
¿Por qué? Porque aquí la luz está llegando de lado, aquí está llegando de frente. Entonces, quiero que vean también la separación que hace esta luz con el fondo. Si hablamos de que esta foto fuera así, o sea, que ella estuviera acostada y yo tuviera la luz arriba hacia abajo, hablaríamos de una luz cenital. Entonces miren que la luz cenital me separa del fondo. ¿Por qué? Porque solo ilumino el objeto y el fondo no está quedando iluminado. Esta sería aquí una luz cenital si por ejemplo ella estuviera acostada. Simplemente que usa esa misma teoría, pero pues con la modelo parada. Entonces le tengo la luz totalmente de frente hacia ella, o sea, la luz está a las 9 y genero esa separación con el fondo. Aquí otra vez la luz a las 8 más o menos. Ya no se ve tanta textura porque la luz está más de frente, pero pues creamos volúmenes, creamos una sombra suave, la sombrilla está cerca. Aquí en los ojos se ve la fuente de la luz. Si quieren saber siempre dónde está la fuente de la luz, en los ojos pueden ver las fuentes de la luz. Aquí hay una sola luz, pero bien difusa, bien cerca y en un ángulo más o menos a 45 grados, pues me genera unas sombras suaves, o sea, unas penumbras. No me genera sombras tan fuertes. Aquí ya estoy usando el flash sin difusor, entonces miren sin sombrilla, entonces miren la sombra marcada, ¿cierto? Esas sombras marcadas, lineales completamente, sin ninguna difusión, pero ella mirando hacia la luz. Entonces, ¿esto para qué me ayuda? Para hacer una separación entre ella y el fondo y entre ella y lo de atrás. Luz, sombra. Y genero un look totalmente diferente. Este look es totalmente diferente a este look. ¿Y cómo cambió el look? No por la ropa. El look no es la ropa, no son los filtros de Instagram. El look es cómo yo utilizo la luz para hacer ver diferente a mi modelo. Bueno, entonces voy a dejar aquí este tema de la luz. Esta es una luz más difusa, mucho más difusa. Esto ya habían muchas nubes, la luz viene muy pareja, muy suave. Sabemos pues que la luz estaba aquí a la izquierda porque se nota un poquitico la sombra aquí, pero es muy suave esa difusión de la luz. Lo mismo acá. Estábamos en la sombra, entonces toda la luz es muy difusa, casi no hay textura, casi no se ve volumen, pero se ve bien iluminada. Aquí ya volvemos este look, totalmente diferente a este, con unas sombras marcadas, un cielo denso, ¿cierto? Y volvemos entonces y cambiamos el look. Miren, una luz trasera que me crea el contorno. Luz lateral, se genera textura, ella mirando hacia la luz, se ve completamente bien, y las sombras alargadas, Esto lo quería hacer porque quería jugar con este amarillo y este rojo de la ropa, quería generar ese contraste. Aquí hay un juego ya de doble exposición, que pues son dos tomas en una sola. Volvemos a una luz frontal, más o menos a 45 grados, sin softbox, miren acá la línea definida, las sombras definidas, y una luz trasera. Entonces, yo uso, en vez de usar una luz, sobre todo de noche, una luz de relleno, prefiero usar una luz trasera porque siempre esa oscuridad la quiero separar a mi modelo con esa luz trasera. Si le pongo una luz de relleno, pues queda mucho mejor iluminada ella, pero se me va a perder todo esto que está aquí atrás con ella. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar ahora a los ejercicios prácticos. Bueno, muy bien, entonces aquí vamos a hacer nuestra práctica de iluminación y vamos a mirar todas esas propiedades que estábamos hablando ahora, que se veían tan interesantes, que se veían súper chéveres, pero vamos a verlas en la vida real. Vamos a ver de verdad cómo funciona eso y qué es lo que podemos lograr. Entonces tenemos una fuente de luz, aquí pues yo tengo mi ventana, estamos con una iluminación que me alcanza a entrar por la ventana, traté de cerrar lo más posible y tenemos nuestra luz principal, o sea, esta luz ambiente, la que está entrando por la ventana, vamos a tratar de minimizarla lo más posible. Tenemos nuestra luz principal. Entonces miren, por ejemplo aquí está ese tema que les hablaba de cuál es mi luz principal, ¿va a ser esta luz ambiente o va a ser el bombillo?
o va a ser el flash o cuál va a ser. Entonces en este caso, esta es mi luz principal, tenemos un bombillo. Inmediatamente entonces nos damos cuenta de cómo la luz afecta al producto. Esa luz dura, ese brillo fuerte que vemos ahí en el producto. Vamos a verlo con este otro producto para que lo veamos de otra forma, no con una botella. Sino que la botella me gusta mucho porque me genera unos brillos bastante fuertes que me ayudan a mostrar el tema de la dureza de la luz. Entonces, vamos a mirar acá cómo viene la luz hacia el producto y cómo genera la sombra aquí, esa sombra dura, ¿cierto? Entonces tenemos luz, vamos a apagar, la cámara pues está adecuando a la luz, vamos a ver si alcanza a adecuarse un poquito más, sí, ya mucho mejor. La luz que impacta el producto y aquí en este lado tenemos la sombra. Ahora, esta es una luz dura, aquí no alcanzan a ver ustedes, voy a colocar aquí fondo blanco para que miremos cómo se ve esa sombra definida, ¿cierto? Bien marcada. Dependiendo pues como yo coloque el objeto voy a tener unas sombras más claras o más oscuras porque pues este objeto tiene biseles. Pero aquí lo importante es ver el tema de la sombra, es una sombra definida, ¿cierto? Ok. Entonces tenemos nuestro, bueno, y el blanco pues ayuda a que inmediatamente esa sombra se aclare. Esto es un reflector. Ok. Tenemos la luz dura y la sombra. Ahora, yo quiero suavizar esa sombra, entonces puedo usar una luz de relleno. Entonces voy a usar este mismo icopor. Yo les había comentado a ustedes del tema de los ganchitos. Los ganchitos son muy útiles para poder, no tienen que ser estos. Ganchos de ropa funcionan perfecto. Entonces vamos a colocar este ganchito acá, este difusor acá. Este reflector, perdón. Esto es un reflector. Y miren inmediatamente cómo cambia la sombra de este lado. Según la dirección que yo ponga, pues voy a iluminar más o menos. Entonces si la coloco aquí, miren cómo le di otra vez vida a esta parte de acá. Entonces esta es una luz de relleno. ¿Ok? Tenemos aquí el plateado. Entonces vamos a ver cómo nos va con el plateado. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Y miren, esa luz es mucho más fuerte. Si se dan cuenta, esta es una laminita plateada que venía en una caja de una loción que compré. Entonces de una vez la guardé porque me servía precisamente para esto. Pero esto cómo lo pueden hacer con una tablita como esta de icopor que se consigue donde venden productos desechables y lo forran con papel aluminio y ya se acabó. O con papel. Yo compré papel, no sé si ya les había contado, papel de regalo plateado y papel de regalo, dorado y papel de regalo plateado. Se lo pegan, lo recortan bien recortadito, lo pegan con colbón bien pegado, con pegastick y tienen sus reflectores blanco, plateado y dorado. Entonces, miren cómo devuelve la luz de fuerte. Aquí. Si ven que ya es muy marcada, muy dura, ya vemos ese brillo fuerte aquí de esa luz dura que está reflejando. Miren eso. De hecho aquí, y es a veces el problema que tienen muchos fotógrafos, y es que usan reflectores plateados cuando hacen fotografías con modelo, con la luz día, con un buen solazo, y ponen reflector plateado y la cara queda más iluminada por el lado del reflector. Y es un problema gravísimo, ¿sí? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Yo no usaría el plateado. El plateado cuando se usa, cuando por ejemplo lo tengo que usar de lejos. ¿Sí? Por ejemplo aquí estoy iluminando de lejos. Pero cuando estoy de cerca, prefiero usar el difusor blanco, que me devuelve la luz con mucha suavidad. ¿Sí ven esa luz tan suave, tan bonita? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Yo lo puedo alejar, si quiero una luz menos, una sombra menos suave,
o lo acerco si quiero que mi sombra pues, esté mucho más iluminada. ¿Quién decide eso? Pues básicamente yo soy el fotógrafo, yo soy el que decido si quiero que se vea así. Por ejemplo, el nuevo hit para Halloween. Entonces, esta es una foto dramática, se ve oscuro, se ve, ¿cierto? Pero si le pongo esto, ya lo suavizo y ya genero es una imagen de mucho más calidad fotográfica del producto. ¿Ok? Miren que yo la inclino según para donde quiera que vaya la luz. Yo dirijo la luz. ¿Ok? Entonces aquí estamos controlando, esto es lo importante, aquí estamos controlando la luz para poder generar el look que queramos lograr. Vamos a correrlo un poquito más para atrás y miren eso, ahí se ve completamente hermoso ese tarro porque ya le tenemos el difusor, podemos correrlo de pronto un poquitico más para atrás si nos parece que está muy blanco. Ya, que se vea que hay un bisel, entonces no le coloco la misma cantidad de luz sino que lo dejo un poquitico más oscuro para que se vea que hay una diferencia entre las luces, ¿ok? Y por último tenemos, ya no el reflector, sino vamos a colocar el reflector negro para que nos absorba la luz. Entonces voy a colocar esto acá. Miren que hasta el cartón refleja. ¿Sí ven? Todos los colores reflejan, todas las superficies reflejan. Y yo quiero que ese negro se vea bien marcado. Entonces vamos a colocar, esto es foamy negro, me gusta que es opaco. Y vamos, miren, inmediatamente acentuamos las sombras, ¿cierto? ¿Esto qué nos evita? Nos evita también que brillos indeseados de otra parte del estudio. Casi siempre, si ustedes se dan cuenta, los estudios son blancos, son grises, y pues la luz se refleja en todas las paredes. Entonces, si yo uso este reflector negro, lo que estoy haciendo es bloqueando la entrada de esas luces parásitas para que no hayan brillos. Entonces, eso me ayuda también para eso. Por ejemplo, si yo no quisiera que la luz me pegara aquí atrás, pues voy a usar aquí, esto es un cartón, miren, es un cartón. Yo cojo cajas de cartón, parto las tapas, les coloco los ganchitos y vamos aquí a hacer algo así como bloquear la luz hacia el fondo. Entonces quiero que el fondo me quede oscuro, bloqueo la luz hacia el fondo. Y miren cómo cambia el look de esa fotografía. Y estamos utilizando una sola luz, pero estamos utilizando todos estos accesorios que nos ayudan a controlar la luz y conociendo sus propiedades. ¿Ok? Entonces miren cómo podemos lograr una fotografía mucho más dramática de este producto, oscureciendo el fondo. Si no tengo la cartulina negra, pues no me preocupo, porque yo puedo oscurecer el fondo pues quitándole luz. Acuérdense que el color es relativo. Entonces, si el color no tiene la intensidad de luz necesaria, pues ese color se va a oscurecer, se va a opacar, ¿cierto? Entonces, miren cómo podemos lograr generar looks diferentes con simplemente cartones, reflectores, blanco, plateado, negro, ¿sí? Que me ayudan a rebotar la luz, a reflejar la luz o a absorber la luz. ¡Oh! ¡Ay! Se me dañó todo. Bueno, no importa, vamos a arreglarlo. Esto, como lo estamos viendo, pues estamos trabajando con luz dura, ¿cierto? Aquí estamos trabajando con la luz sin sin ningún difusor. Aquí hemos usado, y si nos hemos dado cuenta, la luz que le cae por este lado, vamos a volver a colocar el blanco, porque quiero que lo noten bien. Cuando yo coloco aquí el blanco, miren que la luz llega muy suave, llega difusa. ¿Por qué? Porque al rebotar la luz, esa luz cambia de dirección. Entonces, pega aquí y así como se va en la misma dirección contraria, también se devuelve para el mismo lado y para todos lados. Por eso se ve tan suave aquí. Ya es muy suave acá. Vamos a poner un difusor. Entonces, quiero que miren esto bien. Esto es una caja de cartón. Vamos a apagar aquí para que la veamos.
Esta es una caja de cartón, una tapa de una caja de cartón. La corté en U. Aquí pues no la he arreglado, la verdad. Aquí tiene un palillo de picho, pero tengo que pegarla y tenerla aquí para que me quede bien estiradita. Como no la he pegado, entonces se arruga. Pero básicamente la idea es que esto quede aquí bien estiradito y tiene papel por ambos lados el cartón. O sea, hice un bolsillo. Aquí se alcanza a notar, vamos a colocarlo así, que es un bolsillo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tuviera un poquitico más de difusión. Es decir, la luz va a pegar aquí, va a entrar en ese vacío, va a rebotar y va a salir por el otro lado. Entonces, ¿por qué la hice sin marco por debajo? Porque si yo la pongo aquí, la luz va a pasar derecho por abajo y no va a tener ese piso ahí, ese andén, ¿cierto? Que no me va a dejar iluminar la parte de abajo. Entonces por eso la hice así, pero no le he hecho es la parte del palito que me quede pegado así estiradito para que se vea bien. Entonces, esto es lo que vamos a usar de difusor. Miren, esto es cartón, 5 centímetros de orillo, ¿cierto? 5 centímetros de orillo por cada lado, déjenlo completo y, o si lo quieren hacer como yo lo hice, y le ponen papel por un lado y papel por el otro. Esta es una forma. La otra forma, pues ya hice otras mucho más bonitas. Vamos a alejar aquí la cámara un poco. Entonces ya tengo, esto era una caja mucho más grande, esto era caja como no, esto era de una mesita de niños, como de pupitre. Entonces la caja era bastante grande. Bastante grande la caja. Y le puse por un solo lado el pergamino. Ya no lo pegué con colbón porque me di cuenta que el colbón moja el pergamino y lo deja pues feo, no quiere decir que no sirva, pero pues se ve feito. Entonces aquí lo que hice fue pegarlo con cinta transparente y ya pues tiene más presencia. Igual yo esto no lo llevo donde un cliente, pero cuando yo hago las fotos aquí en mi casa de producto, sí los puedo usar, ¿sí? Entonces pues era como para que se viera un poquitico más bonito. Entonces este difusor pues también para cosas más grandes. Yo para este producto pues no voy a usar este tan grandote, pero por ejemplo si es una foto de un bolso, de pronto hasta la foto de una persona, yo podría usar este difusor, ¿cierto? Porque me va a hacer una foto de retrato, este me sirve. Por eso tantos tamaños de difusores usamos en fotografía, dependiendo de el tamaño del producto. Entonces aquí voy a hacer es, voy a colocar mi difusor. Bueno, no se asusten porque ustedes están viendo aquí que yo tengo pues los brazos con ganchos, no, pues esto con ganchitos o alguien les ayuda a tener, o sea, no se preocupen por eso. No se dejen llevar por eso. Lo que pasa es que para mí es más cómodo, ¿sí? Sobre todo porque trabajo solo. Entonces, prendemos otra vez la luz y vamos a mirar ahora cómo esa luz cae sobre el objeto. Entonces vamos a quitar acá. Ah, bueno, dejé la cámara muy lejos. Vamos a traerla. Vamos a traerla por aquí. Está perfecto. Muy bien. Entonces tenemos sin difusión, con difusión. ¿En qué va a cambiar esto? En el producto, en el producto, bueno, aquí pasa que cuando uno se mueve el viento, tumba eso. En el producto no se nota mucho. Se nota en la sombra. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que miren la sombra dura, la sombra difusa. ¿Sí ven? Claro, aquí se baja la cantidad de luz que llega, la intensidad, esa propiedad de la intensidad de la luz se baja. ¿Por qué? Porque parte de la luz que está pegando aquí y que pasa, parte se está quedando y se está devolviendo, está rebotando. Entonces es muy importante también saber que cuando uno usa un difusor, la intensidad de la luz se baja. Sea una sombrilla, sea un softbox, sea lo que sea, siempre se va a bajar la intensidad de la luz. Entonces tenemos aquí nuestro producto. Vamos a quitar otra vez esto porque lo voy a usar de difusor, de reflector, perdón. Y tenemos entonces el difusor, ya se ve, no se ven los brillos tan fuertes. Y ahora voy a usar el reflector para este lado del producto. Entonces aquí ya tengo una iluminación mucho más. Yo lo que puedo hacer es de pronto acercar un poquito más la luz.
Eso es, acerque un poquito más la luz. Tengo mi producto y estoy usando el reflector. Entonces miren el reflector, cómo me ayuda. Y si no quiero que el fondo quede claro, sino que quede oscurito, pues volvemos a hacer lo que hicimos ahora, de taparlo, ¿cierto? De taparlo. Entonces, miren que lo más importante que podemos usar en fotografía es el conocimiento de la luz, el conocimiento de la luz. Ahora, vamos a hacerlo con la botella porque quiero que miren cómo cambia el reflejo de la botella. Ahí sí se va a notar muchísimo esa difusión de la luz. Entonces tengo aquí mi botella, aquí viene el brillo marcado, ¿cierto? Se ve separado ese brillo porque como hay una curva, esta curva me está reflejando lo que se ve arriba. Todas las superficies pues reflejan directamente en su ángulo. Entonces, aquí como la luz está de frente, refleja sobre esto y refleja sobre esto, pero aquí en la curva pues refleja lo que está arriba. Y arriba no hay luz. Listo, muy bien. Entonces vamos a usar el difusor. Y miren lo que pasó. Ya coloco mi difusor e inmediatamente ya no veo una rayita de luz, sino que ya veo una línea más gruesa porque estoy tomando todo el ancho del difusor. Entonces veo una raya más gruesa, ¿cierto? Mucho más bonita se ve esa luz. Y ahora si quisiera difuminarla más todavía, vamos a acercarla un poquitico más. Por aquí está bien. Miren que la luz que refleja aquí atrás está pegándole aquí a la botella, por este lado. Ese reflejo de atrás. Listo. Miren lo que voy a hacer ahora. Tengo otro igual y voy a colocarlo aquí. Y miren qué pasa inmediatamente con esa botella. ¿Cómo se ve? Completamente difusa la luz. Se ve ya mate. Pareciera que fuera mate. Se difuminó. Aquí ya no hablamos de luz difusa, sino de luz suave. Ya se puso mucho más bonita esa luz sobre el producto. Esto porque es la botella. Entonces se nota mucho más. Para este tipo de fotos se usa doble difusor precisamente por eso. Y ahora voy a colocar aquí mi reflector blanco y miren cómo queda iluminada esa botella de bonita, ¿cierto? Si yo la corro un poquito más para atrás me ilumina más de frente y puedo colocar esto aquí más cerquita y miren cómo tengo también esa difusión de la luz por este lado tan bonita porque este blanco difumina muy suave. La reflexión de la luz es bien difusa. Muy diferente si le vamos a poner, como hicimos ahora, el reflector plateado. Miren cómo se genera un brillo fuerte. Entonces ya tenemos ahora un cambio de look. Ya estamos reflejando bastante fuerte esa luz. ¿Por qué no se ve como al otro lado, que se ve casi completo? Aquí se parte un poco más, porque este reflector no es tan grande. Si lo subo un poquito más o lo inclino, miren que ya se ve en la curva. Entonces, la idea de los reflectores es que por lo menos sean más altos o el doble de altos que el producto, sobre todo en el tema de las botellas. Por eso aquí sí se ve bien, porque miren que es como casi 1.5 de altura con relación a la botella. Pero con el reflector plateado no, entonces por eso se alcanza a partir. Pero miren la diferencia de cómo la luz llega brillante, ¿sí? Si la acerco, pues mucho más. Ahora yo puedo jugar aquí como quiero que ese brillo caiga, cómo quiero que se vea. Por ejemplo, yo quiero que ese brillo sea aquí atrásito. Entonces puedo generarlo. Si no lo puedo generar con un reflector, porque pues tendría que coger la luz de acá. Por ejemplo, vamos a verlo, nos por este mismo lado. Tomo la luz que está pegando aquí atrás y puedo hacer un reflejo ahí. ¿Sí ven el reflejo ese fuerte que le estoy dando? Ahí. Miren esos brillos que estoy generando. Puedo usarlo y puedo tener varios cartoncitos, de hecho en fotografía de productos se usa mucho eso, tener muchos reflectores plateados, blancos para generar esos brillitos. Pero si no lo tengo y tengo otra luz, por ejemplo como esta es una luz LED,
Entonces vamos a prenderla y puedo generar un brillo por detrás para que no se vea ese brillo ahí tan marcado. Voy a utilizar aquí, o sea, para que no se vea en la foto, voy a utilizar este cartón, pero miren ese brillo, sí que estoy generando por detrás, ese contraluz. O sea, le podemos subir la intensidad o podemos bajarla según, pues, como yo quiera. Recuerden que esto es como yo quiera. Si yo veo que está muy fuerte, pues le bajo, lo alejo, ¿cierto? Y genero pues hasta donde a mí me parezca que debería estar ese brillo. O puedo usar una luz cenital. Entonces miren aquí la luz cenital. Cómo se ilumina la tapa inmediatamente. Miren cómo cambia la iluminación de la tapita. Le doy vida a la tapa. ¿Sí? Y si coloco aquí algo para que tape la luz hacia el fondo, entonces oscurezco un poquitico el fondo. Claro que aquí le está cayendo luz de este lado, ¿no? Entonces por eso no está... Vamos a oscurecerlo. Vamos a oscurecer ese fondo. Igual en fotografía de producto, que esto es adelantándonos un poquitico, no nos hacemos tan cerca al fondo precisamente para poder controlar la luz del fondo. Cuando yo me hago muy cerca al fondo, pues no puedo controlar la luz del fondo porque la luz está impactando sobre el fondo también. Entonces yo me separo del fondo y con eso dejo el fondo oscuro y después yo lo puedo iluminar. Por ejemplo, puedo hacer brillos así. Puedo hacer unos brillos más marcados, por ejemplo. Con una linterna, por ejemplo, podría hacer un brillo así. Pero los puedo generar teniendo esto subexpuesto, el fondo subexpuesto. Entonces aquí yo lo que haría es esto. Y miren que inmediatamente acá estoy teniendo el fondo oscuro, pero estoy iluminando mi tapita con una luz cenital. De hecho vamos a usar solo la luz cenital, vamos a apagar aquí y vamos a usar solo la luz cenital. Que si me muevo muy brusco el viento me tumba acá. Entonces miren la luz cenital, cómo me separa del fondo. ¿Sí? Tengo esa luz ahí que me está generando un brillo bastante interesante en el producto. Esta luz cenital casi nunca se usa como luz principal. La usamos como luz de relleno, como luz secundaria, perdón, que nos ayuda a generar esos brillos. Lo mismo que la luz nadir, la usamos como una luz de ayuda. ¿Sí? En algunos casos sí la usamos como luz de relleno y ya vamos a verlo ahora. Entonces miren cómo generamos esa imagen de esa botella tan bonita. ¿Sí? De pronto este no me gusta aquí, me gusta más el blanco, que se vea más. Y tenemos, miren esa botella cómo se ve chévere ahí. Entonces miren que el truco no es la cámara, el truco no es si mi cámara es fina, si es de marca, si es de muchos megapíxeles, no, el truco es cómo ilumino, cómo controlo la luz, cómo logro esta imagen no se logra, yo puedo hacer esta foto con el celular y me va a quedar perfecta, pero porque yo conozco la luz, yo sé cómo controlarla, yo sé cómo manejarla. ¿Sí? Si yo no sé eso, no importa la cámara que yo tenga. En estos días estaba hablando con un cliente y me decía, es que quiero unas imágenes de mucha calidad. ¿Qué calidad maneja usted? Y le dije, no, es que la calidad no la dan los píxeles de la cámara. Yo puedo llevar la cámara más cara de Bucaramanga y así tomarle las fotos más feas. La calidad no la da la resolución, la calidad la da la luz, la da el ambiente, ¿cierto? Eso es lo que da la luz, eso es lo que da la calidad, cómo yo maneje la luz. ¿Ok? Entonces vamos a verlo con otro producto, por ejemplo con este. Miren cómo se ve de bonito ese producto. Si yo quiero acentuar un poquitico esa oscuridad. Aquí la luz está totalmente lateral, miren ese volumen que se está generando tan chévere. Vamos a quitar este que se va un poquitico más. Miren cómo una vez se acentúa el brillo al quitar el otro difusor. Y esta luz la puedo colocar aquí. Esto es lo que quería hacer ahora. Entonces miren que ya estoy generando un brillito acá, que ese brillo me separa del fondo. Vamos a colocar colocar esto para este lado que no se vea Miren esa belleza. Ese brillito que vendría siendo una luz trasera es la que me genera ese contorno, ¿cierto? Y miren cómo se ve chévere.
Y si yo oscurezco ese fondo, si yo vuelvo y tapo el fondo, pues se va a ver mucho más chévere ese brillo, ¿cierto? Entonces, sin el brillito, con el brillito. Controlar la luz. Esto es básicamente lo que es fotografía. Luz. Como yo ilumine, es la calidad que va a percibir la persona de esa imagen. Esto es lo que realmente debemos buscar nosotros. No mirar qué filtro de Instagram ponerle en la foto, sino cómo yo voy a iluminar mi foto. ¿Qué voy a generar yo en mi imagen? No, es que quiero este aquí, pero también quiero el brillo aquí adelantico. Ah, bueno, entonces pongamos este acá. Y pongámosle entonces este fuerte aquí atrás. Vamos a ponerlo por el otro lado. Y pongámosle este aquí. Entonces ya tenemos el brillo fuerte. Miren cómo ya se ve el brillo mucho más fuerte. Voy a ponerlo aquí con este otro ganchito. Oh. Entonces tenemos el brillito súper chévere. Aquí tenemos una penumbra, ya no tenemos una sombra tan marcadita, tenemos una penumbra y tenemos volumen. Estamos generando un volumen y ahora si quiero hacerlo ver mucho mejor o que la imagen sea mucho más... Está súper fuerte. ¿Cómo lo puedo parar? Vamos a ver. Vamos a ponerlo por este lado, no importa que se vea el ganchito. Listo, perfecto ese brillo. Y si quiero que se vea, no me gusta que esto esté tan duro acá esta luz, pues yo podría bajar la intensidad de la luz. Lo que pasa es que este bombillo, por ejemplo, no tiene dimmer, no tiene esa intensidad de cambiar. Entonces yo, ¿cómo lo hago? Colocando otro difusor, puedo bajar la intensidad de esa luz. Entonces miren cómo se ve mucho más suave, esa luz más suave, ya no es difusa solamente, sino mucho más suave. La transición entre la luz y la sombra es mucho más delicada, mucho más amplia esa transición. Tenemos este brillo aquí bonito que nos está generando que el producto se separe del fondo, es una luz trasera. Y miren cómo tenemos esto con una sola luz. Aquí estamos trabajando con un bombillo, luz de relleno, luz trasera, pero estamos manejando una sola fuente de luz y solamente a punta de cartoncitos y de icopores estamos generando el resto. Pero realmente esta foto, cuando la ve el cliente no le interesa si yo puse 3 luces de estudio con softbox y generé, no, y me gasté 100.000 pesos en montar, no. A él no le importa si yo hice esto con 5.000 pesos y a punta de cartones. Él lo que quiere ver es el resultado de esta imagen. Vamos a ver si la tomo con el celular. Vamos a tomar la foto. Vamos a tomar esa foto acá. Bueno, ya con el celular pues ya es un poco... Vamos aquí a mirar esto. Eso se ve muy bonito. Eso es. Tenemos una foto muy bien iluminada. ¡Ah! Se ve espectacular. A ver si la pongo aquí cerca. Miren eso. Igual yo la subo para que la vean, pero miren eso. La transición, el brillo, genial. Y si le pusiéramos una luz arriba, la tapita, que me diera un brillito aquí, o un cartoncito, lo que pasa es que ahora tengo más cartones plateados. Si tuviera un cartón plateado, pues sería mucho mejor hacerle un brillito aquí arriba. ¿Sí? Ya no tengo más cartoncitos por ahí. No. Vamos a usar la luz del celular. Le subo la intensidad a la luz del celular. Miren ese brillito. Ese brillito es el que... Claro, yo en edición quito el resto, ¿cierto? No se preocupen por eso se quita en edición. Ninguna foto publicitaria es que la tomaron y la publicaron, no, esto es edición. Entonces yo le doy ese brillito y le da más vida a la foto, ¿cierto? Listo, muy bien.
Vamos ahora a hacer pruebas, ya que vimos esto, cómo funciona, cómo aclaro, cómo oscurezco, cómo difumino, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo tener esto aquí y quiero que se vea más la oscuridad, pero quiero mantener el brillo. Entonces miren, aquí uso el negro para que no haya de pronto ninguna luz parásita y para que me mate todos esos reflejos que están ahí, solamente los que yo quiero. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cambiar de modelo, entonces voy a parar aquí el video, voy a hacerle pause y vamos a cambiar de modelo y vamos a seguir con las fotos. Bueno muchachos, les presento a Mechas. Mechas es mi última adquisición, mi modelo mi modelo de fotografía la compré exclusivamente para las clases. Entonces tenemos aquí una fotografía de retrato. Si se dan cuenta, la luz que viene de la ventana que tengo de frente le está cayendo a ella frontal. Eso es lo que llamaríamos una luz frontal. Vamos a verlo aquí con este bombillito y vamos a empezar a mirar los tipos de luz. Entonces tenemos la luz frontal. Acá voy a bajar un poquito la intensidad. Entonces tenemos la luz frontal, ¿cierto? Que es la que nos viene totalmente de frente. Miren que las sombras son muy pocas. Entre más la baje, pues menos sombras voy a tener. Pero lo ideal, por ejemplo, en fotografía de modelaje es que esta luz venga así, ¿sí? Un poquitico más arriba, no tan de frente. De frente sería como si yo tomara la foto con el flash de la cámara, que es lo que nos pasa siempre, que tenemos la luz aquí enfrente. Aquí enfrente, vamos a subirle aquí la potencia para que la veamos. Que tenemos esta luz de frente, aquí, y esto es lo que pasa. Una foto sin volumen, una foto plana, una foto donde el color se ve bien, pero miren que es una foto. Ahora que vean las otras se van a dar cuenta la falta de carácter que tiene esta fotografía. Claro, las personas se ven bien, los poros y todo eso se va a ver bien. ¿Por qué? Pues se van a minimizar. ¿Por qué? Porque no hay textura, porque la sombra va hacia atrás y se está tapando con la misma luz. Entonces no hay mucho volumen. Ahora, esta es la luz frontal. En fotografía de modelaje se maneja por aquí. Y miren que aquí tenemos una sombradura. Entonces, ¿cuándo usaría yo, por ejemplo, bueno, antes de hacer el ejemplo, vamos a hacer la luz cenital. Quiero que vean esto. Vamos a bajar la potencia. Siempre me pierde dónde está la ruedita. Entonces tenemos la luz nadir, y esta es una luz nadir. Una luz nadir es esta que viene de abajo, que es muy usada en las películas de terror, ¿cierto? Nos ilumina la cara de una forma extraña, hace unas sombras al revés, ¿cierto? Los pómulos se marcan más. Entonces, esta luz nadir sola como luz principal no es la mejor decisión que podamos tomar, a no ser de que estemos haciendo una película de terror, ¿cierto? Pero cuando yo uso la luz frontal, que me está generando esa sombra, y le coloco aquí un reflector que me está haciendo de luz nadir, miren lo que pasó con esa sombra. Se suavizó. Entonces ya pasamos de una umbra, que es la sombra oscura, a una penumbra, y nos está dando más detalle. Cuando yo saco esas sombras y las traigo a las penumbras, estoy trayendo información, estoy dándole mucha más información a la fotografía, ¿sí? Entonces, esta luz de relleno es una luz nadir, pero la usamos como una luz de relleno, ¿ok? Miren cómo funciona de chévere. Ahora, si yo usara el plateado, miren cómo se vería de diferente. Que les hablaba ahora. Entonces, yo tengo aquí mi luz principal, tengo la sombra marcada hacia abajo, y si coloco el plateado, miren lo que pasa. Que se va a ver casi más iluminado abajo que arriba. Miren que el cuello ya se ve muy iluminado. Entonces llama mucho la atención, se ve raro. Eso no es lo ideal, ¿sí? No es lo ideal que veamos más luz abajo. Entonces, el plateado en estos casos no. Si estoy lejos, de pronto sí. O sea, si por ejemplo yo no tengo la oportunidad de estar ahí encima de la modelo porque pues, se va a ver completa, entonces yo uso este reflector de lejos y ya podría generar una esa luz de relleno, pero de lejos, ¿ok? Ahí sí usaría el plateado. Bueno, muy bien.
Entonces sigamos aquí con la luz. Tenemos entonces esa luz frontal. Ahora pasamos a la luz lateral. Entonces miren lo que pasa con la luz lateral. Me genera al otro lado unas sombras, que en este caso estamos viendo pues las sombras bastante suaves, ¿cierto? La luz es dura, pero la sombra al otro lado es una sombra no tan oscura. ¿Por qué? Porque allá hay una pared blanca. Aquí en mi cuarto hay una pared blanca. Entonces, si yo pusiera esto acá, inmediatamente lo que voy a hacer es generar que esas sombras se me oscurezcan un poco. ¿Sí? Entonces tengo aquí la luz lateral. Miren que las sombras entonces ya son más largas. Estas sombras de aquí del cuello se ven muy alargadas. La sombra de la nariz. Bueno, es que esta muñequita no tiene mucha nariz, que digamos. Vamos a bajarle la potencia a la luz. Vamos a alejarnos acá un poco. Entonces estamos generando este contraste entre luz y sombra, ¿cierto? Si uso la luz trasera, entonces miren lo que genero acá. Voy a subirle aquí un poco la potencia. Estoy generando entonces estos brillos que, ¿cómo se llaman? La antumbra. Ese brillo es la antumbra. Entonces yo puedo generar los brillos hacia la modelo para generar ese contraste, ese contorno, perdón. O también puedo colocar a mi modelo de lado y generar una silueta. Lo que pasa es que como no estamos de noche, pues no se nota mucho. Pero cuando yo hago esto, si no tuviéramos tanta luz acá, espérenme a ver cómo podría ser. No hay forma porque no estamos de noche. Está entrando mucha luz por la ventana. Estaría iluminado atrás. Bueno, lo que pasa es que por eso tampoco se ven las sombras tan oscuras, porque se subió el sol. Por eso no me gusta hacer fotos de día de producto, porque si sale mucho el sol me contamina, si se baja el sol pues me hace que se baje la luz del ambiente. Entonces prefiero trabajar de noche, donde yo sé que estoy controlando con estas luces, estoy controlando la fotografía, no, y el sol no me está contaminando. Entonces aquí tengo, si yo coloco esta luz hacia la pared, estoy generando una silueta. Ella se vería aquí completamente oscura, ¿sí? Entonces puedo colocarla hacia el fondo o puedo colocarla hacia ella y generar el contorno, ¿cierto? El contorno del que estábamos hablando ahora. Miren ahí en el cabello, todo ese contorno de la luz trasera. La luz cenital no se coloca aquí de frente, porque miren esas sombras tan feas. Se coloca un poquito hacia atrás para que me ilumine aquí y me ayude a hacer separación. Entonces, aquí me ayuda a separar. De hecho estaría aquí. Dame un segundo, voy a subirle un poquito más la potencia para que no se meta aquí a la cámara. Lo que pasa es que la cámara está hacia arriba y se alcanza a meter el brillo. Pero esta es la luz cenital que se usa casi siempre en televisión. Es una luz que viene más o menos a unos 10-15 grados de arriba hacia abajo para que ilumine el cabello, para que haga separación con el fondo. No aquí, porque si no, miren qué feo empieza a verse la sombra en los ojos. Y esto es lo que pasa cuando yo voy a hacer fotos de sesiones de fotografía a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 del día. Yo hago fotos o hasta las 9 de la mañana, máximo hasta las 10, y desde las 3 en adelante. Precisamente para no tener el sol acá, sino para tener el sol aquí. 3, 4, 5, ya que se vaya, ¿cierto? Tenemos, bueno, la luna ahí ya les había contado, ya la habíamos visto. Y así manejamos entonces nosotros también cómo queremos pues, que se vea nuestro producto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ya pues vienen las variaciones de la luz frontal. Si yo empiezo a caminar, miren cómo empieza esa luz a generar sombras, a generar volúmenes. Ya venimos aquí atrás, entonces tenemos nuestra luz trasera, nuestra antumbra, y volvemos y salimos y generamos unos volúmenes y un look diferente. ¿Sí se dieron cuenta cómo cambió la cara de la modelo según la luz donde estaba? Donde yo coloque la luz, voy a darle un look diferente, muy diferente como se ve ella aquí, como se ve ella acá, a como se ve acá. ¿Ven cómo va cambiando la sombra, cómo va definiendo la forma de la cara? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a controlar.
el manejo de la luz. Bueno, muchachos, yo creo que aquí terminamos este ejemplo. La tarea que vamos a tener esta semana, que es la semana 4, es fotografía de alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, y quiero que todos me hagan un difusor, ¿sí? Con papel pergamino, que ya pues que eso se consigue en cualquier papelería, medio pliego de papel pergamino, una caja de cartón que tengan por ahí en la casa y hacen su difusor. Puede ser en una sola cara, no tiene que ser en las dos caras, o en su defecto lo pueden hacer con papel bond. ¿Cuál es el problema? Que si la luz no es tan potente como esta, porque esta luz es de 85 vatios. Miren, ahí cambió el look de la modelo otra vez. Esta luz de 85 es potente, pero si yo le pongo a un bombillito o al celular un papel bond, pues la luz se va a opacar muchísimo, ¿cierto? Entonces, ideal que sea pergamino. Ahí sí les recomiendo que se busquen el pergamino para que tengan una mejor luz. Ahora, ¿qué van a hacer? Esa foto de comida, alimentos, comida, que va a ser la tarea, la vamos a hacer utilizando 4 esquemas de iluminación. Entonces, primero que todo, vamos a usar luz dura. Les vamos a hacer una foto con luz dura, el bombillo, o podemos hacernos al lado de la puerta o de la ventana que esté entrando la luz. Entonces ahí vuelvo y les digo, tomen la foto a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, que la luz esté entrando perpendicular, ¿sí? A las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que la luz está entrando de lado, no a las 12 porque la luz va a entrar difusa. Dentro de la casa va a estar difusa, ¿por qué? Porque va a pegar muy duro en la pared, pero en el cuarto ya va a suavizarse. Entonces necesitamos hacernos cerca de la ventana, pero que la luz esté entrando dura por la ventana. Esa primera foto, con luz dura. Segunda foto, luz dura y reflector. ¿Sí? El reflector, ¿cómo podemos hacerlo? Ese reflector, ¿cómo podemos hacerlo? Pues yo compré estos icopores, no les voy a decir que salgan a comprar icopores, pero si ustedes tienen un cuaderno de argolla, pues cojan su cuaderno, lo abren y que quede la hoja blanca del cuaderno, y con el mismo cuaderno pueden pararlo al lado del producto, de la comida, del plato de comida, y lo usan como reflector, la hoja blanca del cuaderno. ¿Sí? Yo no tengo aquí un cuaderno que pueda utilizar, no tengo aquí a la mano, pero es un cuaderno de argolla, se abre, pum, y se coloca acá. O una hojita blanca, cojan una hoja blanca y la paran aquí y la tienen con la mano, que alguien les tenga en la mano la hojita para que puedan tomar la foto. ¿Sí? Una cartulina blanca también funciona. Si ustedes tienen un libro, por ejemplo, un libro, entonces colocan la hojita pegada al libro. Esto es lo que más o menos les digo yo, que si ustedes abren el cuaderno, pues pueden generar estos brillos. Miren. Pero entonces, como si es un cuaderno argollado, pues lo voltean completamente para que quede blanco. Y miren que aquí estoy haciendo, es que estas hojas no son tan blancas. Y hacen la reflexión. Entonces, una foto con luz dura, una segunda foto, luz dura y reflector. ¿Sí? Si tienen papel aluminio, péguenle el papel aluminio al cuaderno y lo usan con papel aluminio. Tercera foto. Entonces colocan el difusor. Entonces ahora sí, ponen el difusor. Ponen el difusor. Miren cómo se suavizaron las sombras. Y sin reflector. Esa es la tercera foto. Cuarta foto con difusor y reflector. Y la quinta foto, quiero ver esto. Ya no solo la foto aquí del producto, sino que quiero ver la foto donde se vea todo el esquema. Entonces, por ejemplo, esta sería la foto que me van a tomar. Que yo vea el reflector, que yo vea el difusor, el reflector y la luz, y la fuente de luz. La fuente de luz, si es como les digo, que se van a hacer en una ventana, no hay ningún problema, pues ahí ya se ve que es la entrada de luz de la ventana o de la puerta abierta.
que van a usar un bombillo, si tienen una lamparita de escritorio, con esa les puede funcionar. Acuérdense que, bueno, yo no les había mostrado a ustedes, perdón. Yo compré este cable, que es un socket, y viene pues el cablecito. ¿Sí? Bueno, apagamos acá para que se pueda ver bien otra vez. Entonces tenemos este socket. Miren, esto es lo más chambón del mundo. ¿Sí? Pues bien hecho, ¿no? No vayan a hacer un cortocircuito en su casa. Entonces tenemos este cable y yo puedo conectarlo y con un bombillo me puedo hacer donde yo quiero. Le puedo decir a alguien que me ayude a tener el bombillo mientras yo hago la fotografía. Esto si en el barrio de ustedes cerquita hay una ferretería, ustedes le dicen allá al señor de la ferretería que les haga un cable de unos 2 metros que termine en un socket de bombillo y listo. Esto no vale 5.000 pesos, pero les va a servir muchísimo para poder hacer fotografía y moverse hacia un lado, hacia el otro, ¿cierto? Entonces es un buen accesorio que van a tener. Entonces me tienen que hacer el difusor, yo tengo que ver el difusor en la foto final donde se vea todo. Esta foto sería más o menos así, para yo poder ver el difusor, la fuente de luz y cómo prepararon su set. Que lo hacen en la mesita de noche, que lo hicieron en el piso, o que no me importa. Que lo hicieron sobre una de las mesitas de la sala, para mí no tiene ninguna diferencia. Yo lo que quiero ver es la foto final. Entonces yo les voy a subir en las actividades en el material de la semana 4, voy a subir la tarea, yo la hice aquí, y subí las 5 fotos. Entonces la primera foto con luz dura, la segunda foto de luz dura con el reflector, la tercera con el difusor, y la cuarta difusor y reflector, y la quinta foto que es el esquema. Les puse, yo lo hice en PowerPoint, lo vamos a hacer exactamente como yo lo hice. Le puse los letreritos, bueno, mentiras, no lo hagan, no le pongan los letreritos porque ahí se va a ver. Yo lo hice para que ustedes se dieran cuenta. Pero lo que sí pueden hacer es subirlo en PowerPoint y me van a colocar el nombre de cada foto. Entonces, nombre, luz principal, dura. Segunda foto, luz principal dura más luz de relleno, reflector. Tercera foto, luz principal suave con difusor. Cuarta foto, luz principal suave con difusor más luz de relleno, reflector. Y cuarta foto, esquema. Y hacen un PowerPoint y ese PowerPoint lo convierten en un PDF y me suben el PDF. ¿Ok? Me van a subir un archivo de PDF con 5 hojas, igualito como yo lo tengo, pero no le vayan a colocar los letreritos, solamente los títulos de las fotos. Listo, muchachos, yo creería que pues aquí ya terminamos la clase. Entonces, queda pendiente la tarea para la otra semana. Si tienen alguna duda, me preguntan por medio del WhatsApp y ahí les dejo el material para que suban la tarea y la puedan entender bien.